Vamos a ver algunas de sus obras más importantes. No generamos nada que sea comercial. Nunca. Nos parece bien que la gente que vive cerca o alrededor de nuestros proyectos haga dinero. Pero si alguien quiere utilizar nuestro nombre comercialmente, nos negamos. Si hubiésemos hecho una sola cosa comercial, nunca hubiésemos empaquetado el Reichstag. Cristo y Jean-Claude. Mientras hago el planteamiento correspondiente, voy mostrando algunos de sus magníficos dibujos que siempre acompañarán todo el proceso de su obra. Todas sus obras son de una enorme complejidad, desde su idea inicial hasta su finalización, empezando por la propuesta a las autoridades correspondientes, presentación del proyecto, argumentación, factibilidad, audiencias, entrevistas para el análisis de la propuesta, los permisos correspondientes, exigencias ecológicas, un grupo de geólogos expertos en flora, fauna, que evalúan efectos de su obra en el paisaje. La tecnología disponible, todo un equipo de abogados, arquitectos, ingenieros, dibujantes, personal logístico, de acuerdo con las condiciones tanto del montaje como del desmontaje. La principal fuente de financiación depende de dibujos como los que estamos viendo, collages, maquetas, videos, películas y todo material realizado previamente por ellos. No han recibido nunca una ayuda oficial. Todo está absolutamente financiado por ellos a través de los recursos con que ellos cuentan en las etapas de preparación. Todo esto frente a una gran realidad, lo efímero. Pocas semanas de duración para el público y desaparecerán para siempre. Con materiales de hoy, plásticos extraídos del petróleo, tejidos de nylon, de polipropileno, hormigón, cables, postas, barriles de petróleo, etc. Su medio es el lenguaje, su medio es el mensaje. Como ocurre con la vida, simplemente existen. Es una forma artística que ocupa un espacio determinado y envuelve al espectador. El espectador ya no está ante, sino en la obra. Otro aspecto importante, su monumentalidad, que es tal que la sola obra no es de tal o cual lugar, identificable naturalmente, sino de otro lugar, entre comillas, otro lugar. O sea, en otros términos, un lugar fantástico. Todos nuestros proyectos tienen como tema la libertad. Cuando una de nuestras propuestas está realizada, nos supera. Ni siquiera nosotros mismos podemos comprarla. La libertad es enemiga de la posesión
y la posesión es sinónimo de permanencia. Por eso nuestro trabajo es efímero. Cristo Jean-Claude. Vamos a Documenta Kassel. Su primera presentación, diríamos, en público oficial y monumental ocurre en la Documenta Kassel del año 1968. ¿Qué es la Documenta Kassel? Es una de las muestras de arte contemporáneo más importantes del mundo. Desde el año 1955 y se realiza cada 5 años durante 100 días en la ciudad de Kassel, Alemania. La última en el año 2017. Allí en Documenta Kassel se dan cita los más importantes artistas y los planteamientos más importantes del momento en el terreno del arte. Es una exposición que fundamenta la contemporaneidad artística. En Documenta Kassel, su primera obra de gran tamaño. 85 metros de altura, 10 metros de diámetro, 2.000 metros cuadrados de tejido, 3.500 metros de amarre, sostenido por las dos grandes grúas existentes en Europa en ese momento. Tal su monumentalidad que se podía ver a 25 kilómetros de distancia. La costa envuelta en Australia en el año 1969. Las primeras imágenes de cada uno de sus trabajos que muestro son los dibujos, algunos de los dibujos correspondientes. La costa envuelta de Australia en el año 1969. 10.000 metros cuadrados de tela sintética. 56 kilómetros de soga. 100 ayudantes. 17.000 horas de trabajo. La torre medieval de Spoleto, Italia. Año 1968. Con ocasión del festival artístico, llamado también el Festival de Dos Mundos, que se lleva a cabo allí en Spoleto desde el año 1957. Empaquetaron, envolvieron la alta torre cuadrada como una especie de centinela y al mismo tiempo la iglesia de Spoleto, iglesia barroca de Spoleto. El Kunsthal de Berna en el año 1968. El primer edificio completo cubierto por ellos. Con ocasión del 50 aniversario del museo. En ese momento, dentro del museo, exhibían 12 importantes artistas del momento.
Utilizaron 2.400 metros cuadrados de tela, 3.000 metros de cuerda, 6 días envolviendo el edificio, 11 trabajadores de la construcción. Se utilizaron soportes especiales de madera para poder sujetar la tela, puesto que no se podía utilizar de ninguna manera clavos. Ninguna compañía de seguros quiso cubrir la póliza. Por lo tanto, tuvieron que destinar un equipo de vigilantes día y noche durante una semana. Este edificio, el Museo de Arte Contemporáneo de Chicago. Según ellos, hay edificios que quedan mejor envueltos que sin envolver. Es el caso de este Museo Contemporáneo de Chicago, año 1969. Ellos comparaban este edificio con una vieja caja de zapatos. Este edificio fue construido en el año 1900, fue panadería y más tarde sede de Playboy. Se utilizó una lona de color marrón verdoso para darle mayor presencia física. Utilizaron 930 metros cuadrados de lona, 1.220 metros de cuerda de yute trenzado. Y dejaron algunas aberturas para la ventilación del edificio. Cristo envolvió también el cartel vertical de la entrada. El monumento al rey Víctor Manuel III, rey italiano desde el año 1900 al año 1946. El monumento a Víctor Manuel III y en Milán el año 1970 y al mismo tiempo el monumento a Leonardo que se encuentra en la Piazza del Duomo en Milán. Tela de polipropileno, cuerda roja. El monumento al rey duró 2 días al público y el monumento a Leonardo una semana. La muralla llamada Aureliana en Roma, en la vía Véneto, año 1974. La muralla es una construcción militar del tiempo del emperador Aureliano. Tiene una longitud de 19 kilómetros. Fue realizada o se inició en el año 271. 250 metros de largo y 15 metros de alto tiene la muralla. En algunas partes 4,5 metros de ancho o 5 metros de ancho en algunas partes. Envuelta en polipropileno y cuerda. Cubierta por ambos lados, por la parte superior y por los arcos. Se utilizaron 40 trabajadores de la construcción. Año 1976. En los Estados Unidos, los condados de Sonoma y Marin, en el estado de California.
el lugar que está señalado en rojo en el mapa. La instalación de ellos allí se llamaba Contracorriente, año 1976. Inspirados en una cerca de nieve, se inició el trabajo de instalación en el año 1971 y solo pudo verse terminada en el año 1976. 24 millas de nylon blanco, sostenida por postes de acero. Atraviesa el paisaje californiano y termina en el mar. 2 semanas en el mes de septiembre del año 1976. Pasarelas envueltas en el Parque de Luz Memorial en Kansas, año 1977. Se cubrieron 4,5 kilómetros de pasarela del parque. Se utilizaron 21.500 metros de tela de nylon amarillo brillante. En el año 1972, la cortina del Valle del Colorado. $400 de largo, 14.000 metros cuadrados de tela, cable de acero, barra metálica sobre concreto, 200 toneladas de hormigón. La primera cortina se colgó en octubre del año 1971, pero a los pocos días se rasgó. Solo duró, a pocos tiempos, solo duró no días, sino horas, 28 horas. Hubo que instalar una segunda cortina que duró una semana, pues se avecinaba una tormenta. Un documental realizado sobre esta instalación ganó el primer premio de la Academia del año 1974. Las llamadas puertas del Parque Central, del Central Park de Nueva York, año 2005. 503 puertas, color amarillo azafrán, ubicadas en los senderos del parque. 7.500 velas a lo largo de 37 kilómetros de sendas y caminos. Era muy particular el sonido logrado por el viento y los efectos de luz, cambios y transparencias logrados por el sol. Todo un espectáculo visual y sonoro. Se necesitaron 26 años
desde la inicial propuesta para convencer a las autoridades locales. Su apertura tuvo lugar durante la alcaldía de Bloomberg. La tela fue donada por fracciones de 7 centímetros a los visitantes de la última semana. Se repartieron más de 1 millón de fracciones. El espectáculo, similar a un río dorado que desaparece entre los árboles. Las Islas Rodeadas del año 1982 en Bahía Biscayne de la Florida. 603.000 metros cuadrados de tela flotante en polipropileno rosa. 430 trabajadores equipados con trajes azul y rosa. Como ocurrirá con alguna frecuencia, una casa de diseño reconocida comercializará debidamente el producto. Dos semanas para el público. Las islas rodeadas con esta tela fueron vigiladas día y noche por monitores en botes inflables. El Pont Neuf en París, año 1985. El Pont Neuf, llamado así, pero es el Ponte Nuevo, francés, pero es el más antiguo de los puentes sobre el Sena. Fue terminado a comienzos del siglo XVII. Lo novedoso del puente en esa época, que poseía aceras peatonales. Era el primer puente en piedra en París. Declarado monumento histórico desde el año 1889. Se dice que contó con 5 millones de visitantes. Las sombrillas, ubicadas una parte en Japón y la otra parte en California. En el año 1991. El total de las sombrillas, 1.340 sombrillas.
unas de color azul, ubicadas en la región de Ibaraki, en el Japón, y otras de color amarillo 1760 en California. Un total de 3.100 sombrillas, tanto en Japón como en California. Cada una de ellas medía 6 metros de alto por 8 metros con 60 centímetros de diámetro. Pedestales de 8 metros de largo anclados por tensores. Las bases fueron trasladadas en helicóptero y se utilizaron 2.000 trabajadores. El amarillo destacaba el color ámbar de las colinas de Stockton en California, y el azul el follaje que rodea el río. Fueron inauguradas de manera simultánea. La muestra se cerró tras la muerte de una mujer al ser aplastada por una sombrilla que se desprendió a causa del viento en California. En Japón, cuando se desmontaba, un obrero llamado Nakaruma murió electrocutado al hacer contacto la grúa que manejaba con un cable de alta tensión. Son bastante frecuentes los accidentes que se dan en estas instalaciones. El Reichstag de Berlín en el año 1995. El lugar, el Parlamento alemán. El edificio se terminó de construir en el año 1894. La fotografía de un incendio en el año 1973, siendo bombardeado en el año 1945 con ocasión de la guerra. En el año 1969 y en la actualidad. Un grupo de ecologistas, geólogos, expertos en flora que evalúa efectos en el paisaje. Desde la propuesta inicial pasaron 24 años. Tuvieron que entrar en contacto con 622 diputados. Se utilizaron 10.000 metros cuadrados de tela de polipropileno resistente al fuego. Esa tela cubierta con una capa de aluminio de protección. 15 kilómetros de cuerda azul lo amarraban. Cristo decía que era autobiográfico al recordar su educación búlgara. El Reichstag, empaquetado por Cristo de Jean-Claude, se convirtió en símbolo de la Alemania unificada y señaló el regreso de Berlín como ciudad mundial. Para muchos, esta obra constituye el logro más espectacular de Cristo y Jean-Claude.
de mayor resonancia mundial. Los pisos y las ventanas del Museo World en Alemania, en Kurtersau, Alemania, año 1995. World es una empresa de tornillos alemana. La colección World posee una de las colecciones más completas de la obra de Cristo y de Jean-Claude. Poseen más de 100 obras de ellos. Toda la colección de arte de la Fundación World son 11.000 piezas distribuidas naturalmente en varios museos en Alemania. La Fundación Bergelier en Basilea, Suiza, año 1998. Se envolvieron 178 árboles en 5 hectáreas de terreno. Con poliéster color plata brillante, 23 kilómetros de cuerda. Los árboles cubiertos entre 2 y 25 metros de altura. De 1 a 15 metros de diámetro. El Palacio Briqueracio de Turín, en el año 1998. En este palacio ellos estaban exponiendo su obra, Cristo y Jean-Claude, en la parte moderna del palacio. Se utilizaron para cubrirlo, la parte interior, 1.200 metros cuadrados de tela de algodón. Se cubrieron pisos, escaleras, barandillas, más de 5 habitaciones del palacio del siglo XVII. A medida que los visitantes caminaban, la tela se iba transformando. Todo un magnífico dibujo, una extraordinaria escultura creada al azar, irrepetible. El acto de caminar sobre un piso no convencional creaba en el ambiente una atmósfera de silencio y de tranquilidad. El vidrio de las ventanas que daban al exterior se cubrió con 68 metros cuadrados de papel estraza. El papel estraza es el papel que nosotros conocemos, papel de envolver, que conocemos como papel craft. Ese color marrón claro creaba una luz de color miel en las habitaciones
Cada habitación se convertía, por lo tanto, en un verdadero volumen escultórico. El gasómetro de Oberhausen, Alemania, en Renania del Norte, en el año 2015. En este lugar se celebra el Festival Internacional de Cortometraje más antiguo del mundo. El gasómetro es un pionero en la técnica de las centrales eléctricas. A finales de 1920, el mayor depósito de gas de Europa. Funcionó hasta el año 1988. Hoy es un lugar de exposiciones y eventos culturales bajo la dirección de Janet Smith. Una verdadera catedral industrial. La fascinación de experimentar un espacio de formas y de luz. Un ascensor acrisalado lleva a la plataforma a 117 metros de altura. Tiene un área de 3 campos de fútbol. Allí se han realizado extraordinarias exposiciones de arte. Las 3 más notables de los últimos años, tituladas El ojo en el cielo, Lugares mágicos, y otra que se llamaba 320 grados de luz. Con las 3 exposiciones con una constante efectos de tipo cinético óptico, como podemos verlo en las imágenes. Cristo, recordemos que Jean-Claude había muerto en el año 2009. Cristo realiza una construcción cilíndrica invadida por una luz blanca generada a partir de 60 reflectores. 2.800 horas de trabajo para realizar también 12 kilómetros y medio de costuras. La sensación de encontrarse en un gigantesco mar blanco, como si pudiéramos habitar una especie de nube gigantesca. Tiene 90 metros de alto, 50 metros de ancho, la intervención de Cristo. La mayor escultura bajo techo jamás construida. $20.300 metros cuadrados de poliéster semitransparente. 4.500 metros de cuerda. Pesaba 5 toneladas.
y se mantenía en posición por dos ventiladores que creaban una presión constante y llenaban de aire los 117.000 metros cúbicos de volumen. ...60 luminarias adicionales que permitían a los espectadores sumergirse o sentirse sumergidos más bien en un baño de luz. En ese espacio podían estar a la vez 250 personas.